Hola, buen día. Mi nombre es Oscar Valerio Vargas. Estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy les vengo a hablar acerca de circuitos en paralelo, correspondiente a la materia de electricidad y magnetismo. Resistores en paralelo. Cada trayectoria para la corriente se denomina rama. En un circuito en paralelo existen dos o más ramas. Si se conectan más ramas dentro de los resistores, esto se queda representado en una trayectoria existente entre los puntos A y B, como se muestra aquí en la figura. Todos los puntos ubicados en la parte superior y de color grises son los que se relacionan directamente con el punto A y los inferiores son los que están relacionados con el punto B. Una regla para identificar los circuitos en paralelo es que si existe una rama que conecta a un punto y existe otra rama que conecta a otro punto expresado en A y B, decimos que tenemos un circuito en paralelo. Voltaje de un circuito en paralelo. Para ilustrar el voltaje en paralelo de un circuito que consta más de un resistor, se puede determinar mediante la siguiente expresión. El voltaje a través de cada resistor siempre va a ser el mismo al voltaje de la fuente. Ley de corrientes de Kirchhoff. Se expresa como la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. Un nodo es un punto en el que se intersectan dos o más resistencias dentro de un circuito y también pueden juntarse las ramas dispuestas en paralelo. La ley de corriente de Kirchhoff también puede ser enunciada de esta manera. La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo siempre va a ser igual a cero. Y aquí les mostraré ahora acerca de la resistencia total en paralelo. Cuando se conectan los resistores en paralelo, la corriente que dispone de más de una trayectoria. El número de trayectorias para la corriente es igual al número de ramas en paralelo de acuerdo a la ley de Ohm. La conexión de más resistores en paralelo producirá una resistencia e incrementará la corriente total. Y la fórmula para establecer la resistencia total queda expresada como Vs entre resistencia total es igual a Vs entre resistencia 1 más voltaje entre resistencia 2 más voltaje entre resistencia 3 más voltaje entre resistencia a la n, donde Vs es el voltaje a través de cada uno de los resistores en paralelo y de acuerdo con la ley de Ohm tenemos que Vs va a ser igual a la intensidad en cada uno de los resistores, va a ser la misma. Por sustitución, en Vs podemos determinar que la resistencia total queda definida de la siguiente manera. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia a la n. Sumando los términos de 1 a la r tenemos que resistencia total es igual a 1 sobre g, obteniendo otra fórmula de G1 es igual G total es igual a G1 más G2 más G3 más G a la N, donde N representa N cantidades de resistencias, y la cual puede reescribirse como resistencia total es igual a R1 por R2 entre la sumatoria de R1 más R2. La resistencia total de dos resistores en paralelos es igual al producto de los resistores dividido entre la suma de los dos resistores, que fue la fórmula anterior. En caso de resistores en paralelo se tiene que igual otro caso especial es cuando la conexión en paralelo de varios resistores que tienen cada uno el mismo valor de resistencia. Ahora sí que estamos hablando que ahora el valor que siempre se va a repetir va a ser el de la resistencia. Y si esto ocurre, para calcular la resistencia total en varios resistores en paralelo que son iguales, queda expresado de la siguiente manera. Resistencia total es igual al cociente de 1 entre el cociente de 1 sobre R1 más el cociente de 1 sobre R2 más el cociente de 1 sobre R3 más el cociente de 1 sobre R a la N, donde N son diferentes resistores. O también esa fórmula puede escribirse como resistencia total es igual a 1 sobre N a la R o resistencia total igual a R sobre N. Las fórmulas para derivar el valor de resistor desconocido se encuentra como Rx y se desarrolla de la siguiente manera. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia a la A más 1 sobre resistencia a la X. Haciendo los despejes que muestro en estas fórmulas, quedaría que la resistencia en X es igual a el producto de resistencia A por resistencia total entre la diferencia de resistencia A menos resistencia total, donde Rx es el resistor incógnita y Ra es el valor desconocido.
Por notación en paralelo podemos decir que en esta fórmula así se definen como los resistores en paralelo, donde R1 es paralelo a R2, paralelo a R3, paralelo a R4 y paralelo a R5. Aplicación de la ley de Ohm. Aquí en este caso mostraré un ejemplo de cómo resolver un problema a través de la ley de Ohm, aquí nos permite determinar la corriente de cada resistor en el circuito de la figura en paralelo. Como sabemos, el voltaje a través de cada resistor siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, a través del voltaje de resistencia 1 y resistencia 2 y resistencia 3 va a ser igual a 20 voltios, como lo muestra en la figura. La intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia correspondiente, por lo que tenemos que la intensidad 1 es igual a 20 miliamperes, intensidad 2 es igual a 9.09 miliamperes y la intensidad 3 es igual a 35.7 miliamperes, y con eso queda demostrada la ley de Ohm. Fuentes de corriente en paralelo. La corriente total producida por fuentes en corriente es igual a la suma algebraica de todas las fuentes de las corrientes individuales y se debe considerar sus direcciones, porque hay algunas que pueden ser negativas y puede ocasionar que nuestra cantidad disminuya. Divisores de corriente. En un circuito en paralelo, la corriente total dirigida hacia la unión de entre las ramas dispuestas en paralelo se divide entre el total de ramas. Por lo tanto, un circuito en paralelo lo podemos determinar como un divisor de corriente. Y para ello planteamos la fórmula I sub X es igual a Vs sobre Rx, donde la corriente que atraviesa cualquiera de los puntos de los resistores queda expresado en paralelo con Ix, y donde X representa el número infinito de resistores. Mediante la ley de Ohm se puede expresar como I al X es igual a V a la S entre la resistencia en X. El voltaje total de la fuente Vx es igual a la corriente multiplicado por el resistor total en paralelo. Y aquí tenemos las fórmulas. Vs es igual a intensidad total por resistencia total. Ix es igual a intensidad total multiplicado por resistencia total dividido entre Rx. Y Ix es igual al producto de resistencia total por intensidad total entre Rx. Fórmulas de divisor de corriente con dos ramas. En estos casos especiales tenemos que I1 es igual a resistencia total dividida entre resistencia 1, y todo esto multiplica a intensidad total. Y el otro caso es intensidad 2 es igual a resistencia total entre la resistencia 2 multiplicado por la intensidad total. Potencia en circuitos en paralelo. La fórmula para determinar la potencia total en n resistores en paralelo es igual a potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia a la n. Y haciendo las fórmulas para calcular la potencia total podemos obtener los despejes de potencia total es igual a voltaje multiplicado por intensidad total. Potencia total es igual a intensidad total al cuadrado multiplicado por resistencia total. Y por último, potencia total es igual al voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia total. Aplicaciones de los circuitos en paralelo. Estos circuitos en paralelo se encuentran presentes dentro de nuestra vida cotidiana, como lo son en la zona automotriz. Una ventaja del circuito en paralelo es que dentro de las ramas, cuando una se abre, eso no permite que las demás se cierren. Por ejemplo, en el diagrama que expreso, simplificado, es un sistema de iluminación automotriz. Cuando un faro delantero se apaga, esto no provoca que los demás faros se apaguen. Esto también he visto dentro de las casas, en los sistemas eléctricos residenciales, donde todas las luces y los aparatos están conectados en conexiones en paralelo. Esto también queda expresado en los amperímetros analógicos, que se utilizan en circuitos en paralelo y en el amperímetro o el miliamperímetro analógico. Estos circuitos en paralelos permiten seleccionar varios intervalos para tratar de medir muchos valores de corrientes distintos, lo que permite que tengamos diferentes cantidades en diferentes circunstancias. Un amperímetro de intervalos múltiples dispone de un interruptor que permite seleccionar varios ajustes en la corriente en la escala completa. Por último, puedo decir que en cada caso, en cada posición del interruptor, como lo muestra en la figura, cierta cantidad de corriente desviada a través de un resistor en paralelo, según como lo determine el valor de la resistencia. Bueno, y eso es todo, y espero que les haya gustado.